6 de la tarde, 46 minutos, 5:46 en Canarias, y lo prometido es deuda. Fernando de Córdoba. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué emoción! Más marca. ¿Has visto qué ambiente? Esto es una redacción de informativos en un día de elecciones. ¿Te das cuenta? Me siento como en las películas. Esto es maravilloso. Radio 5, tenían que venir todos los oyentes a pasar una tarde en Radio 5. De elecciones vamos a hablar precisamente porque hoy Fernando, siempre con su marca por hombro, hoy ha decidido dirigirse hacia esas marcas que fueron elegidas por votación popular. Efectivamente, porque yo pensaba, ¿de qué podemos hablar un día de elecciones en Radio 5? Los boletines ya están cubriendo los partidos y la participación, la acabamos de escuchar y tal. Entonces, vamos a hablar de las veces en las que una empresa o una organización han dejado en manos de los clientes o de los ciudadanos elegir su imagen. ¿Eso es habitual? Bueno, a ver, podemos decir que no es lo más común, pero desde luego se pone uno a investigar y hay un montón de casos en los que se ha sometido a votación pues la identidad visual en mayor o menor medida, o a veces con ayuda de profesionales. Bueno, ¿por cuál empezamos? Bueno, a ver, seguro que nuestros oyentes y tú misma te acuerdas de Spanair, una aerolínea española ya desaparecida y bueno, pues tristemente recordada por aquel accidente aéreo de 2008. Pero bueno, en 2009 la aerolínea había cambiado de dueños y querían marcar una nueva etapa, como es obvio después de aquello. ¿Y cómo se hace eso en el mundo empresarial? Pues con un nuevo logo. ¿Y cómo era ese nuevo logo con el que pensaban resurgir? Pues no era uno, eran dos, porque el lema de Spanair en esta nueva etapa era la Spanair de todos, así que querían simbolizar con una votación entre todos que estaban todos construyendo la nueva etapa de la aerolínea. Entonces, para que quede claro, había dos opciones. Efectivamente, había dos opciones bastante distintas para elegir. La primera, por ejemplo, se llamaba Estela y se basaba en las estelas que dejan los aviones en el cielo, ya sabes, esas nubes de hielo que se crean cuando pasa el avioncito. Pues esta imagen, que a mí personalmente me gustaba mucho, no voy a ser imparcial hoy, esta imagen tenía la palabra Spanair escrita en mayúsculas, aunque con la P descendiendo muy elegantemente, y su color corporativo era un azul degradado, desde el oscuro hasta el claro, como una especie de cielo amaneciendo. Así nos la presentaban los empleados. Yo creo que refleja los valores de la nueva Spanair, que supone modernidad. Además que me gusta mucho más la tipografía, que es mucho más moderna, y creo que el isotipo, que es la línea, que nos permitiría mucho más juego para todos los temas de creatividad. ¿Y cuál era la otra opción? Pues la otra opción era una llamada Mundo. No era tan atrevida como Estela, pero esta es la que ganó, así que yo creo que la mayoría de oyentes es la que tienen un poco en la cabeza, se van a hacer mucho la idea de cómo era. Los colores de esta opción eran el azul oscuro y el naranja intenso, que son dos colores que combinan muy bien. En este caso, la palabra Spanair estaba escrita con la S mayúscula y en una tipografía que es la helvética, que es muy funcional, es una tipografía sin serifas, en negrita. Para los oyentes que no controlan mucho de tipos de letra, para que me entiendan, es por ejemplo la que usa la Generalitat de Cataluña o el Metro de Madrid, un clásico de la tipografía. Y esta opción pues también tenía sus partidarios. Una imagen de firmeza. Sí. Una empresa sólida, una empresa seria y con mucha digamos, proyección al mundo, ¿no? Que es lo que somos, una aerolínea de red, una aerolínea global que pertenece al Star Alliance, y esto me parece que este logo lo refleja muy bien. ¿Cuál ganó? Pues esta última, como decía, y llega a implantarse en algunos aviones y aeropuertos, pero bueno, la verdad es que a los pobres no les duró mucho, porque menos de 3 años después, Spanair deja de operar casi por sorpresa, así como de un día para otro. Vaya. ¿Existen otros ejemplos, Fernando, de logos elegidos por votación en los que la empresa haya seguido en pie? Sí, si no es mucho pedir. No nos vayamos a pensar que esto de votar un logo es una condena a muerte, no. Por ejemplo, siguiendo en el mundo del transporte, la MT de Madrid, que es una empresa que, para los que no sean de Madrid, pues gestiona los autobuses urbanos, las bicicletas públicas, los aparcamientos, la grúa y hasta el teleférico. Pues hace unos años decidió cambiar de imagen, y para ello, después de una auditoría, optaron por 3 logos distintos, elaborados por el equipo de diseño gráfico de la empresa. ¿Cómo eran? Pues en este caso eran bastante similares entre sí. Decíamos que en Spanair habían optado por 2 modelos muy distintos, pero en este caso, por ejemplo, la tipografía era la misma en los 3. Lo que cambiaba era el símbolo, lo que llamamos el isotipo. En los 3 casos eran formas geométricas muy simples. Una primera opción con un círculo partido, un poco como una señal de prohibido aparcar. Una segunda opción que era una E redondeada, y en la tercera opción un círculo que tenía una especie de volante o de sol naciente en el medio. ¿Y también votaron los usuarios?
Pues en este caso no, fue una cosa bastante original, porque fueron los 9.000 empleados de la empresa los que eligieron el ganador, que por cierto resultó ser el segundo, el de la E. A mí la verdad es que me llama un poco la atención que una empresa que se llama EMT, es decir, Empresa Municipal de Transportes, se destaque la E de empresa, ¿no? Que es un poco como la menos importante, pero bueno. Lo que estoy viendo, Fernando, es que en empresas de transporte parece bastante común esto de elegir el logo por votación. Sí, pero bueno... Una aerolínea, empresa de autobuses... Pero no te vayas a pensar que es solo cosa de empresas de transporte, porque, por ejemplo, otra empresa a la que le va mucho en la filosofía que han elegido en la línea visual con su comunidad es Mozilla, que es una fundación sin ánimo de lucro que puede que a muchos no les suene, pero si os digo que desarrolla el navegador Firefox, ya os sonará un poquito más. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pues mira, Mozilla, como decía, es una organización que no tiene ánimo de lucro y lucha por un Internet abierto. Sus productos son de código abierto. Esto quiere decir que cualquiera puede contribuir a mejorarlos. Cualquier programador puede meterse y ver el código fuente y ver cómo lo pueden mejorar. Así que ellos sintieron una cosa muy interesante desde el punto de vista de branding, que podían llevar a la vida real sus valores. Es decir, que a la hora de elegir una nueva imagen, pues tenían que contar con la comunidad. Esto no podía ser impuesto. Y lo que hicieron fue desarrollar 7 caminos creativos para que la comunidad pudiera elegir. 7, ¿eh? Bueno, ¿qué es? Para quien no lo sepa, ¿puedes explicar qué es un camino creativo? Pues sí, un camino creativo es una idea. Es una idea que quizás no está desarrollada del todo, pero que un diseñador creativo pues propone para ver hacia dónde puede tirar. Lo normal es que cuando estamos diseñando una marca, estamos haciendo un logo o algo parecido, pues le presentamos al cliente diferentes caminos creativos, es decir, diferentes maneras en las que se podría solucionar el problema que nos plantea, o diferentes aspectos a los que dar prioridad para solucionarlo. ¿Cómo eran estos 7 caminos? Pues a ver, mira, la primera se llamaba el ojo. Y era una imagen que estaba basada en el antiguo logo de Mozilla, que era un dinosaurio. Era una identidad súper llamativa y contundente, la verdad es que llama la atención. Tenía mucho amarillo y mucho negro. La segunda se llamaba el conector, y era una identidad a base de líneas de muchos colores que formaban una especie de patrón tribal que creaban palabras y creaban el nombre Mozilla así como con diagonales y rectas. La tercera se llamaba botón de abrir y se basaba en un icono que representaba la apertura. Era una circunferencia con 2 triángulos dentro. Un poco para que nos hagamos a la idea, como cuando coges un ascensor y tiene el botoncito este de abrir puertas. La cuarta se llamaba protocolo y se basaba en la sintaxis de Internet. Los que lleven más tiempo seguro que lo recuerdan. Pues el HTTP : pues en este camino creativo la I de Mozilla eran 2 puntos y las L's eran 2 barras. ¡Cuánta variedad! Nos faltan 3. Vale, pues a ver, tenemos otra que era el wireframe, que es algo así como el boceto. Esta opción se basaba en puntos interconectados entre sí por medio de líneas. Luego tenemos la sexta, que se llamaba la M imposible, y que jugaba con uno de estos efectos ópticos que molan tanto, de perspectivas que crean una M que básicamente no podría existir en el mundo físico. Y por último, el flick-flack, que era una especie de composición isométrica que formaba la palabra Mozilla con formas simples y con perspectivas. Tengo curiosidad por saber cuál ganó. Pues parece que la comunidad, la que más le gustó fue la más friki, la de protocolo. Yo creo que no era mucha sorpresa porque en el fondo es una comunidad de programadores y estas cosas les molan. Decíamos antes que esto era un camino creativo porque la idea elegida se fue refinando, se ajustaron tipografías y colores y en 2017 se eligió como el logo que hoy es de Mozilla. Veo entonces que se suele utilizar la votación cuando se quiere hacer partícipe a la gente del proceso. Lo hemos visto en empresas públicas o en comunidades. Sí, hay muchos más ejemplos. Logos turísticos, por ejemplo, Argentina o Liechtenstein, o el diseño de los envases de la leche Gaza de Zamora, o el logo de Madrid 2016. Hay muchos. Y te iba a preguntar, los profesionales, ¿qué opináis de esto? Los diseñadores, los estrategas como tú. Pues a ver, es una buena pregunta, porque por lo general todo lo que tiene que ver con hacer marcas que gusten al público, que la gente sienta como propias, pues siempre es bueno. Pero muchas veces las críticas vienen desde los propios procesos, porque una marca no tiene por qué gustarte o entrarte por los ojos a la primera. Lo que tiene que hacer es funcionar, tiene que transmitirte los valores y los atributos que busca. Es decir, el diseño tenemos que plantearlo como una solución a problemas. Y el problema de las votaciones es que muchas veces lo que la gente prima es lo estético, sobre la estrategia, es decir, que me guste, que me entre por los ojos.
Además, en muchos casos, pues cuando elegimos en una votación es porque se ha hecho un concurso público en el que muchas personas, a veces incluso no profesionales, han trabajado gratis y solo se les va a pagar si se elige su diseño, lo cual es injusto y además pues también lleva a que mucha gente haga trampas o avise a sus amigos que no tienen mucho interés pues para que voten. Y en algunos casos, cuando un trabajo de este tipo lo realiza un aficionado, no tiene en cuenta las aplicaciones que va a tener la imagen, las proporciones, la composición en general, porque no son diseñadores y no tienen por qué saberlo. Y al final acaba resultando un trabajo mediocre elegido pues porque esta persona tenga muchos amigos o tenga mucha capacidad de moverlo en redes sociales. Yo creo que hay muchas maneras de involucrar al usuario y al equipo de trabajo en el proceso de toma de decisiones al crear una marca, pero yo creo que es mejor, más que al final es elegir como la puntita del iceberg, hacerlo desde el principio. Un profesional que pueda incorporar lo que la gente, lo que los empleados, lo que los clientes buscan en la marca. Qué interesante. ¿Podemos hacer otro día una segunda parte y una tercera y una cuarta? Yo te hago las que tú quieras, porque además te adelanto que hay veces que no ha salido nada bien. Hablaremos de un barquito que fue bautizado, hablaremos de marcas en las que no salió lo que buscábamos. Bueno, ha habido momentos en los que elegir, a veces la gente se ha sacado el espíritu más troll. Hablando de elegir, nos traes una canción como siempre para terminar este espacio. Pues sí, ya sabes que a mí me gusta traer canciones que nos animen un poquito a la tarde, y en esta tarde electoral en el que va a haber tanta gente pasando nervios y tanta gente contando, pues quería traer algo guay. Hemos comenzado hablando de aviones y precisamente te traigo una canción que nos habla precisamente de algo que los haría innecesarios: un puente hacia Mallorca. Ya sé por dónde vas. Fernando, esperamos esa segunda parte de marcas elegidas por votación popular. Por supuesto. Hasta la semana que viene y bueno, mucho ánimos para todos los que están trabajando hoy. Hasta la semana que viene. Adiós. Vamos a usar este puente para llegar a las 7, las 6 en Canarias. Escuchamos las noticias y enseguida estamos de vuelta. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, si construyeran un puente desde Valencia